Pues es un placer estar con ustedes nuevamente en esta importante sesión donde abordaremos el tema relacionado con los métodos de Box-Cox y de Johnson para hacer estudios de capacidad de procesos tanto del corto plazo como del largo plazo. Esta sesión va dedicada principalmente para todos aquellos ingenieros que actualmente están trabajando en la industria automotriz, en la industria aeroespacial o bien en la industria médica. Pues son en este tipo de industrias donde normalmente se presentan los tipos de problemas que aquí vamos a mencionar. Pero antes de iniciar, les aconsejo a todos ustedes que revisen el video relacionado con el control y el cálculo de la capacidad de procesos cuando tenemos procesos de tipo normal. Ahora sí, pasamos a ver el objetivo principal de esta sesión, que es que ustedes aprenderán cómo realizar estudios de capacidad de proceso cuando tenemos distribuciones del tipo no normal. Para abordar este objetivo, es importante mencionarles que la agenda que trataremos aquí en esta sesión trata sobre algunos conceptos importantes que son el centrado, la variación y la forma de la distribución. Pues son estos conceptos los que nos ayudan a nosotros poder emitir las conclusiones. Después de que abordemos estos conceptos, pasamos a ver el caso de estudio. Para esto les voy a solicitar a todos ustedes que le tomen una fotografía a los datos que aquí presento y que ustedes desde sus casas, desde su oficina o desde su planta donde están trabajando puedan hacer este ejercicio a manera de taller. Y de esta manera ustedes corroboren los resultados que les están dando a ustedes con los resultados que yo les voy a presentar aquí en esta sesión. Una vez que hayamos abordado nuestro caso de estudio, pasaremos a hacer el ejercicio en Minitab. Luego emitiremos los resultados y la interpretación y al final damos las conclusiones. Entonces iniciamos con el concepto de centrado, de variación y forma de la distribución. En todo proceso productivo siempre nos estarán impactando estos tres conceptos. Es por ello que en su manual del SPC, en la página 166, se les solicita a ustedes que hagan los estudios de capacidad de procesos con al menos 125 piezas. Sin embargo, en ocasiones, aun cuando usemos nosotros 125, 130, 150 piezas, nuestros datos puede ser que no se comporten de esta forma normal y en su lugar tengan un comportamiento como el que aquí se describe, el cual es un comportamiento no normal, el cual aquí estamos viendo pues que tiene un sesgo hacia la derecha. En el caso de abajo, vean ustedes en esta tercera figura, se presentan datos los cuales no presentan una distribución normal y en este caso están sesgados hacia la izquierda. Asimismo, la media de esta distribución se aleja con respecto de esta línea central. Por otra parte, en esta gráfica estamos viendo que si bien es cierto, tiene una distribución normal y poca variabilidad, vean ustedes que la media de estos datos se aleja con respecto de esta línea central y por lo tanto tiene un desplazamiento que se ha alejado del centro, es decir, se ha movido con respecto de esa línea central. En la cuarta gráfica, que sería esta, vean ustedes que esta gráfica, aparte de que está muy aplanada, lo cual implica que tiene mucha variabilidad, también sus datos de la media se han movido con respecto a esta línea central. En otras palabras, existen problemas de causas asignables que están haciendo que ya sea la media o la variabilidad o la forma de la distribución o las tres causas estas nos estén afectando a nuestros procesos. Y es por esa razón que el CPK de estos procesos pues no los podemos conocer porque va a variar debido a esas causas asignables que nos están impactando a nuestros procesos. Lo que nosotros queremos conseguir en nuestras empresas es que estos procesos estén solamente sujetos a causas comunes de variación. De esta manera, nuestros procesos serán estables y predecibles. En otras palabras, las gráficas en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4 siempre presentarán capacidades de proceso tanto de corto plazo como de largo plazo que son consistentes y por lo tanto predecibles en el tiempo. Bien, ahora sí pasaremos a abordar nuestro caso de estudio, pero antes de continuar les comento a todos los ingenieros que trabajan en la industria automotriz que en su manual del SPC, si ustedes revisan el capítulo 4 van a ver que allí se trata sobre distribuciones no normales y usando transformaciones. Sin embargo, como viene este material en el libro, yo diría que es insuficiente
para entender bien esta temática que es tan importante y que impacta a todo tipo de industrias. En ese sentido, creo que esta sesión o este video es de suma importancia para todos ustedes. Para solventar este faltante, lo que he realizado es una investigación sobre aquellos trabajos donde se ha calculado el índice de capacidad para datos que tienen un comportamiento no normal. Así, por ejemplo, aquí les estoy presentando el trabajo de Edwin y de Roxana, el cual fue publicado en la revista de la ASQ, de la American Society of Quality, en la revista que se llama Quality Engineering. Así, por ejemplo, aquí les estoy mostrando yo los datos, donde estamos mirando aquí el número de piezas que se revisaron, que en total son 131 piezas. De estas 131 piezas, lo que se les revisó es la fuerza con la que se unieron esas piezas. Para este cálculo podemos ver nosotros de que ellos utilizaron un límite de especificación superior de 12.5 newtons y un límite de especificación inferior de 1.5 newtons. Además, otra información importante de este problema trata sobre que esta información fue colectada en un tiempo de 5 días del mes de abril del año 2000. Y al hablar de nosotros de 5 días, quiere decir que hay variabilidad a través del tiempo. Por lo tanto, el índice de capacidad de proceso aquí no debe ser el CPK, debe ser el PPK, el cual nos calcula a nosotros, nos da la información de la capacidad de largo plazo. Recuerden ustedes que en el largo plazo influyen todas aquellas variables que están implicadas durante el tiempo. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a Minitab y resolver este problema. Sin embargo, antes les haré una precisión y tiene que ver con los datos. Los datos, recuerden ustedes que teníamos 131 datos, de los cuales les solicito que eliminen el dato número 131. La razón es que resolveremos este problema de dos formas. La primera, utilizando esos 130 datos, pero con subgrupos de tamaño 1. Luego abordaremos ese mismo problema, pero ahora con subgrupos de tamaño 5. De esta forma, nosotros tendremos un total de 26 subgrupos. De otra manera, si nosotros no eliminamos el dato número 131, tendríamos al final 27 subgrupos, 26 de tamaño 5 y el número 27 sería de tamaño 1. Dicho esto, ahora sí, nos vamos a Minitab. Vean ustedes que ya estamos aquí en Minitab. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos hablando de 130 piezas como acordamos. Aquí están las 130 piezas. Luego vamos a ir al apartado de estadísticas y dentro de estadísticas nos vamos a ir al apartado de Quality Tools y dentro de esto vamos a seleccionar lo que es Capability Six Pack. Vamos a seleccionar el apartado de normal y se nos despliega esta pantalla. En esta pantalla vamos a seleccionar como simple columna los datos de la fuerza, que es la variable que vamos a analizar. Y del subgrupo, yo solamente lo voy a hacer para su grupo de tamaño 1 y ustedes lo van a hacer como tarea que lo hagan para su grupo de tamaño 5. Aquí le voy a poner su grupo de tamaño 1, luego vamos a anotar la especificación inferior que es 1.5 newtons y la superior quedamos de que es 12.5 newtons. Luego vamos a irnos a el apartado de opciones. En este apartado de opciones podemos establecer aquí lo que son los autores, por ejemplo, de este trabajo y como target incluso podemos anotar el valor central entre el valor límite inferior y el límite superior. Si nosotros hacemos los cálculos, sumamos los dos valores y lo dividimos entre 2, así obtenemos que el valor medio es de 7. Anotamos 7 ahí y le damos OK. Y listo, ya tenemos los resultados para datos tratados como si fuera una distribución normal. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro análisis por el método de Box-Cox. Igualmente vamos a irnos al apartado de estadística. Luego vamos a seleccionar Quality Tools, Six Pack, normal. Y aquí vamos a seleccionar ahora el método de transformación. Y es muy importante que seleccionemos dentro de Box-Cox que utilicen ustedes, en caso de que estén en otra alternativa, que utilicen el método óptimo del valor de lambda. Una vez hecho eso, le damos OK y le damos OK acá y listo, ya tenemos los resultados por el método de Box-Cox. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro análisis por el método de Johnson. Igualmente nos vamos a ir al apartado de estadística, luego Quality Tools, luego Capability Six Packs normal. Vamos a irnos al apartado de transformación y dentro del apartado de transformación vamos a utilizar ahora el método Johnson.
Aquí le pueden dejar ustedes por default punto 10 o ponerle punto 0.5. En este caso yo lo voy a dejar como el método por default de punto 10. Le doy OK y acá también le damos OK y listo. Ya tenemos ahora los resultados por el método de transformación de Johnson. Todos estos resultados nos los vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación. Aquí les muestro a ustedes los resultados cuando este problema se resuelve como si fuera una distribución normal. Como ustedes podrán ver, aquí tengo los 130 subgrupos de tamaño 1. Asimismo, en cuanto al gráfico de estabilidad para X y R, vemos nosotros que no es estable para el valor de X. Tampoco es estable para el gráfico de MR. Y por lo tanto, esta sería la primera razón por la cual nuestros índices de corto plazo y de largo plazo no lo debemos de interpretar. La segunda razón tiene que ver con el valor P. Ustedes observen que este valor P es más pequeño que 0.05, razón por la cual nos dice que nuestros datos no tienen un comportamiento normal. Ustedes podrán verlo esto gráficamente debido a que la distribución aquí está sesgada hacia la derecha y por lo tanto no representa a una distribución normal. De acuerdo con los autores que resolvieron este problema, mencionaron que ellos no encontraron las causas asignables por la cual estos valores se habían salido fuera de control. Sin embargo, la razón que ellos argumentan por la cual estos puntos están fuera de control es debido a que los datos se distribuyen de manera no normal. De cualquier manera, en esta tabla resumen he puesto los resultados del índice de capacidad de largo plazo para que a ustedes se les facilite al compararlo con los otros resultados. En cuanto al método de Box y Cox, vean ustedes que en el apartado de estabilidad del gráfico XR vemos que sí tenemos estabilidad para el gráfico de X y también tenemos estabilidad para el gráfico MR para este mismo 130 subgrupos de tamaño 1. También vean ustedes que sí presenta los datos una distribución normal, ya que este valor P es mayor que 0.05 y por lo tanto mi índice de capacidad de largo plazo sí es posible interpretarlo y aquí se los pongo. En cuanto a la interpretación de los resultados por el método de la transformación de Johnson, vemos lo siguiente, que en los gráficos de estabilidad de X y R vemos que sí hay estabilidad para X y también hay estabilidad para MR. Y en cuanto a normalidad, también estamos mirando que nuestros datos sí se portan de manera normal, dado que mi valor P es mayor que 0.05. Por lo tanto, los datos aquí los pongo. Y entonces yo puedo interpretar tanto el gráfico de Box-Cox como de Johnson. Ya dependerá de ustedes cuál es el que elijan. Los dos son válidos. En cuanto a las conclusiones, por el método de Johnson, que es el que yo he seleccionado, diremos lo siguiente. En cuanto a estabilidad, vean ustedes que tanto el gráfico de X como el gráfico de MR, ambos están bajo control. Es decir, cumplen con el concepto de centrado y cumplen con el concepto de variación. Por lo tanto, están bien. En cuanto a normalidad, vemos que el valor P, al ser más grande que 0.05, también cumple con el concepto de normalidad de los datos. En cuanto al índice de capacidad para largo plazo, encontramos que el PPK es de 0.83, el cual es más pequeño que 1.33, que es lo que nos exige la industria automotriz. Y por lo tanto, el proceso que estamos analizando aquí no es capaz o no está cumpliendo. Si ustedes hubieran considerado el índice de capacidad de Box-Cox, hubieran visto que es 0.96, el cual también es menor que 1.33 y por lo tanto hubieran llegado exactamente a la misma conclusión. Es decir, que el proceso no es capaz. Ahora pasaremos a abordar los resultados para nuestro análisis con su grupo de tamaño 5. Como ustedes podrán observar, cuando nosotros resolvemos este problema como si se tratara de una distribución normal, vemos lo siguiente. Primero observen ustedes que tenemos 25 subgrupos más 1, es decir, 26 subgrupos. Luego, en cuanto al gráfico de estabilidad de X y R, vemos lo siguiente, que el gráfico de X se sale fuera de control y por lo tanto no cumple con el proceso de estabilidad, aun cuando el gráfico de R sí cumple el proceso de estabilidad. Por lo tanto, esta es la primera razón por la cual no debemos de interpretar los índices de capacidad. Es decir, que para poder interpretar los índices de capacidad, tanto el gráfico de X como de R, los dos deben de estar bajo control. La segunda razón por la que estos índices de capacidad no se deben de interpretar es debido a que el valor P es más pequeño que 0.05, lo cual implica que el gráfico o los datos no son de manera normal. De nuevo, en esta tabla de resumen, les dejo los resultados
para que ustedes visualicen los resultados que se están obteniendo con los diferentes métodos. En cuanto a los resultados por la transformación de Box-Cox, vemos lo siguiente. Primero, en cuanto a la estabilidad de X y R, vemos que los resultados sí son estables para X. Sin embargo, no se cumple lo que es la estabilidad para el gráfico de R. Esta es la razón por la cual los índices de corto plazo y de largo plazo no debemos de interpretar, aun cuando el valor P es más grande que 0.05, lo cual implica que los datos sí pertenecen a una distribución normal. Y los índices de capacidad de largo plazo se los dejo en esta tabla resumen. En cuanto a los resultados de la transformación de Johnson, vamos a ver lo siguiente. Primero, en cuanto a la estabilidad de X y R, vemos que los datos sí son estables para X y también son estables para R. Por otra parte, el valor P también es mayor que 0.05, lo cual implica que los datos sí se distribuyen de manera normal. Y por lo tanto, sí podemos nosotros interpretar los índices de capacidad de largo plazo. Aquí cabe aclarar que el método de transformación de Johnson utiliza la desviación estándar en su análisis. Y esta es la razón por la cual solamente nos da información de los resultados de largo plazo. Y en la tabla de resumen, ustedes podrán ver los resultados de los índices de capacidad para los tres métodos. Sin embargo, es importante mencionar que el único método válido de estos tres es el método de Johnson, ya que es el único que muestra los datos estables para X y R y para la distribución normal. En cuanto a las conclusiones, utilizando el método de Johnson para su grupo de tamaño 5 podemos decir lo siguiente. En cuanto a la estabilidad, ya vimos pues que tanto el gráfico de X como el gráfico de R, los dos están bajo control, por lo tanto están bien. Y en cuanto al concepto de normalidad, encontramos nosotros que ese valor P es mayor que 0.05, por lo tanto también está bien. Sin embargo, vean ustedes que el valor de PPK encontrado para este proceso es menor que 1.33, el cual nos exige la industria automotriz. Y por lo tanto, este estudio de capacidad del proceso es inaceptable. Y si ustedes tienen necesidad de consultorías desde su planta, mándenme un mensaje a este número de WhatsApp o bien mándenme un correo a esta dirección electrónica. Asimismo, les dejo la bibliografía para que ustedes puedan ahondar en la temática y además ustedes pueden ver mis videos de la academia relacionados con esta temática. Y si ustedes tienen alguna pregunta o duda, me la dejan aquí abajo y yo con gusto se las responderé. Les doy las gracias de antemano por compartir esta importante información con todos los compañeros de ustedes que estén relacionados con este tipo de temáticas. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias.